en el laberinto de callejuelas empedradas de Triana, donde el sol de mediodía pugna por abrirse paso entre los balcones enrejados y el aroma a azahar se mezcla con el humo de las fraguas antiguas, un hombre busca lo inalcanzable. Joaquín de la Cruz, bailaor y coreógrafo aclamado, de esos cuyo arte parece surgir de las mismas entrañas de la tierra, ha dedicado su vida a desenterrar los palos perdidos del flamenco, estilos olvidados, fragmentos de lamento y jolgorio que la modernidad engulló. No busca fama, pues ya la posee, sino la esencia pura, el duende primigenio. Y fue precisamente en la trastienda polvorienta de una vieja librería en la Cuesta del Rosario, entre volúmenes carcomidos y mapas descoloridos del siglo XVIII-XVII, donde su mano tropezó con una reliquia, una pequeña libreta de tapas de cuero ajado, casi ilegible, encuadernada con hilo de seda oscurecido por el tiempo. No era un manuscrito cualquiera. Las primeras páginas, escritas con una caligrafía barroca y nerviosa, parecían describir no solo pasos y ritmos, sino un estado del alma, un palo que el autor llamaba el lamento profundo. Hablaba de una pena tan concentrada, tan desgarradora, que trascendía lo humano, capaz de despertar el eco de las antiguas miserias y dar forma a la melancolía del universo. Joaquín se sintió hipnotizado. Aquella descripción, por fantástica que pareciera, resonaba con algo en lo más hondo de su ser, una pulsión artística que clamaba por liberarse. Dedicó semanas a descifrar las crípticas anotaciones, a practicar los movimientos, a interiorizar los compases que parecían surgir de un pozo insondable de dolor. Una noche, en la intimidad de su estudio, con las luces bajas y el aire denso, intentó recrearlo. Al primer rasgueo de la guitarra, una nota que parecía rasgar el velo de lo tangible, un escalofrío le recorrió la espalda. Sus pies se movieron con una cadencia ajena, sus brazos dibujaron arabescos de desolación, y su voz, una voz que no reconoció como propia, emitió un quejío tan puro, tan cargado de pena, que las sombras en las esquinas de la habitación parecieron alargarse, danzar, e incluso, por un instante fugaz, el aire se heló y un lamento sutil, etéreo, pero inconfundible, resonó desde algún lugar más allá de los muros, un susurro de incontables penas que se elevaba y se disipaba como un eco fantasmal. Joaquín, extenuado y al borde del colapso, se desplomó, pero no de cansancio, sino de una extraña euforia teñida de terror. Había tocado algo antiguo, algo que no debería haber sido despertado, y aquel lamento, aquel escalofriante murmullo de pena concentrada, lo perseguiría a partir de entonces, una melodía invisible que solo él parecía escuchar. Bienvenidos, exploradores de lo oculto, buscadores de la verdad detrás del velo que nos impone la realidad. Hoy nos adentraremos en los callejones oscuros de la Sevilla del siglo de oro, una ciudad de opulencia y miseria, de santos y pecadores, de luz y sombra. Pero no nos contentaremos con las crónicas oficiales, con los relatos que embellecen el pasado. Hoy desenterraremos una verdad más antigua, más terrible, que se oculta en el corazón mismo del arte más puro y doliente, el flamenco. Porque el duende, esa chispa inasible que dota de alma al cante, al toque y al baile, esa fuerza mística que se apodera del artista y del público, no siempre fue una metáfora poética. Hubo un tiempo de sombras y secretos, en que el duende era una entidad real, una fuerza parasitaria que se alimentaba de la esencia más pura de la pena, del lamento concentrado y sin paliativos. Una familia, cegada por la ambición y la sed de poder, descubrió cómo invocar y nutrir a esta criatura, transformando la expresión artística en una aterradora ritual de sacrificio. Su secreto,
El lamento del Guadalquivir fue sepultado bajo siglos de silencio, pero las verdades, por profundas que se oculten, siempre hallan el camino de regreso a la luz. Y es precisamente ese eco el que sintió Joaquín de la Cruz, lo que hoy intentaremos desentrañar. Pero antes, para aquellos valientes que nos acompañan en este viaje a las profundidades del horror histórico, tengo un pequeño tesoro. Entre todos los que den me gusta a este video, se suscriban al canal y dejen un comentario con sus teorías sobre qué otros secretos oculta el arte. Sortearé una réplica artesanal de una peineta flamenca del siglo XVII, pero con un detalle sutil. Grabada en su parte posterior, encontrarán un símbolo antiguo, un glifo que, según los cronistas de la época, se utilizaba para alejar las penas. O quizás para atraerlas. El destino lo dirá. Participen, y que el duende, sea cual sea su naturaleza, los acompañe. Imaginad por un momento la Sevilla del siglo XVII. No era una ciudad cualquiera, era el epicentro del mundo conocido, la Puerta de Indias, el crisol donde se fundían las riquezas del Nuevo Mundo y las intrigas de la vieja Europa. Sus calles rebosaban de mercaderes, de galeones cargados de oro y plata que remontaban el Guadalquivir, de damas con mantillas de encaje y caballeros de espada al cinto. Era el apogeo del siglo de oro, una época de efervescencia cultural donde Murillo pintaba la luz divina y Quevedo desnudaba la oscuridad del alma humana. Pero bajo ese brillo opulento, bajo el repique constante de las campanas de la Giralda, se gestaba una realidad más sombría. La riqueza traía consigo la miseria, mendigos desnutridos en los umbrales de los palacios, gitanos y moriscos marginados en los arrabales, la sombra inquisitorial vigilando cada palabra, cada pensamiento. Era una ciudad de contrastes brutales, de fe inquebrantable y supersticiones arraigadas, donde la luz de la razón apenas comenzaba a disipar las tinieblas de lo ancestral. En este caldo de cultivo, el flamenco, en sus formas más primitivas, ya comenzaba a gestarse en los patios de vecinos, en las tabernas recónditas, en el corazón de aquellos que, a través del cante, el toque y el baile, expresaban una pena honda, una alegría efímera, una rabia contenida. Era el grito del alma, la voz de los desfavorecidos, el arte que surgía de la experiencia más cruda de la vida. El Guadalquivir, el río grande de los árabes, no era solo una vía comercial, era el cordón umbilical de la ciudad, un testigo silencioso de innumerables secretos, de transacciones ilícitas, de amores furtivos y, como veremos, de horrores indecibles. Sus aguas, que reflejaban el cielo azul y los barcos repletos, también guardaban el eco de los lamentos, de las vidas rotas que la ciudad, en su frenética danza de opulencia y sombra, prefería olvidar. En este telón de fondo, donde la fe se enfrentaba a lo arcano y la luz a las sombras más profundas, una familia comenzó a tejer su propia red de oscuridad, una que prometía no solo riqueza, sino un poder que desafiaba la comprensión humana, un poder nacido de la pena misma. En el corazón de la Sevilla más opulenta, en la collación de San Vicente, se alzaba la majestuosa casa de los Heredia. Su fachada, de piedra noble y balcones de hierro forjado, destilaba una respetabilidad inmaculada, un símbolo del buen gusto y la prosperidad. Los Heredia, oficialmente, eran una de las familias más influyentes de la ciudad, poseedores de vastas plantaciones de olivos y viñedos en la campiña, y de una flota mercante que unía Sevilla con las Américas, trayendo sedas, especias y maderas preciosas. Pero su verdadera pasión, aquello que les otorgaba un aura de distinción única, era su mecenazgo del flamenco. Sus veladas en el patio central de su palacio, bajo la luz de las lunas de plata y el aroma de los jazmines, eran legendarias.
Se decía que nadie en Sevilla, ni siquiera el mismísimo arzobispo, podía reunir a los cantaores y bailaores con tanto duende como los Heredia. Su flamenco era diferente, más puro, más desgarrador, capaz de arrancar lágrimas al más templado. El patriarca, don Rodrigo Heredia, era un hombre de presencia imponente, con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática que rara vez llegaba a sus ojos. Había algo en él que inquietaba, una frialdad calculada bajo su cortesía impecable. Era un erudito de lo oculto, un coleccionista de códices prohibidos y una mente que no se conformaba con los límites de la realidad tangible. Su ambición no era meramente económica, buscaba algo más, algo que le permitiera trascender las limitaciones humanas, obtener un control absoluto sobre el espíritu y la emoción. Él era el cerebro detrás de la fachada, el alquimista oscuro que había descubierto una forma de transmutar la esencia del dolor humano en una especie de elixir, un poder incomprensible que se manifestaba a través del arte. Se rumoraba que don Rodrigo era un devoto de las artes oscuras, que sus viajes a las lejanas tierras de Oriente habían traído consigo no solo riquezas, sino conocimientos prohibidos, susurros de antiguos ritos que unían la angustia con lo sobrenatural. La familia, incluidos sus hermanos y sus hijos, estaban imbuidos de su visión, participando en el macabro negocio con una eficiencia fría y desapasionada, convencidos de su superioridad y del derecho divino a explotar cualquier recurso, incluso el alma humana, para sus propios fines. Bajo el brillante barniz de la cultura y la piedad, los Heredia ocultaban un corazón de piedra y un apetito insaciable por una forma de poder que haría temblar hasta al más cínico de los inquisidores. Eran, en esencia, los jardineros de la pena, cultivando la angustia más pura para cosechar un horror inefable. La raíz de su oscuro secreto no se encontró en un pacto demoníaco, ni en una herencia maldita, sino en algo mucho más sutil, y por ello más aterrador, la búsqueda obsesiva de don Rodrigo por la esencia del duende. No le bastaba con disfrutarlo, quería controlarlo, embotellarlo. El descubrimiento se produjo, paradójicamente, tras una trágica epidemia de peste que asoló Sevilla a mediados del siglo XVII. La mortandad fue terrible, dejando un rastro de luto y desolación que se extendió por cada rincón de la ciudad. Don Rodrigo, lejos de sucumbir al pánico, vio en aquella tragedia una oportunidad. Había estado investigando viejos textos alquímicos y tratados esotéricos que hablaban de la materia prima de las emociones humanas y de cómo éstas podían ser destiladas o amplificadas bajo condiciones extremas. En las profundidades de su palacio, bajo los cimientos de lo que una vez fue una antigua sinagoga judía y más tarde unos baños árabes, descubrió una serie de cámaras subterráneas, olvidadas por el tiempo y selladas por siglos de polvo. En una de ellas, tras remover capas de tierra y escombros, encontró un relicario de ébano y plata, pulido por incontables manos a lo largo de los siglos. Dentro no había joyas ni reliquias sagradas, sino una serie de pergaminos finamente enrollados, escritos en una lengua arcaica y enigmática, y un extraño cristal tallado, oscuro como la noche, que pulsaba con una luz interna tenue y rojiza cuando se lo sostenía en la mano. Los textos, tras meses de estudio y la ayuda de un erudito renegado a quien luego silenciarían, revelaron no solo un antiguo ritual, sino la existencia de una entidad, un devorador de lamentos, que se manifestaba a través de la concentración extrema de pena y desolación. Hablaba de cómo la pena más pura, destilada en el crisol del alma quebrada, no se disipa, sino que se condensa, creando un alimento para lo que mora más allá de la vista. El cristal, lo entendió, era un amplificador, un conducto. Los Heredia, al principio, no lo creyeron del todo.
Pero don Rodrigo era un hombre de ciencia oscura. Comenzó sus experimentos, no con personas, sino con animales. Indujo dolor, miedo, desesperación, utilizando el cristal para capturar las emanaciones. Las manifestaciones fueron sutiles, sombras que se movían en los rincones, un frío repentino, un eco de gemidos que no eran físicos. Luego dio el paso más allá, combinando los conocimientos adquiridos con el arte del flamenco. Reclutaron a un cantaor que había perdido a toda su familia por la peste, un hombre cuya voz era un puro torrente de angustia. Durante una sesión experimental en el sótano, mientras el cantaor, con el alma rota, entonaba un quejío tan hondo que parecía venir del infierno, y don Rodrigo manipulaba el cristal, ocurrió. Una forma etérea, semejante a una nebulosa de sombras temblorosas, pareció coagularse en el aire. No era un demonio con cuernos, sino una ausencia, una presencia que absorbía la luz y la esperanza, y cuyo alimento era el lamento mismo. El cantaor, al terminar, cayó inconsciente, su rostro marcado por una expresión de agotamiento sobrenatural, como si su propia esencia le hubiera sido arrebatada. Pero el flamenco que había brotado de él era incomparable, una fuerza elemental que conmovía hasta las profundidades del ser. Los Heredia lo supieron entonces. Habían encontrado su duende verdadero, y su naturaleza era el horror. El éxito de aquel primer experimento fue el inicio de una espiral descendente hacia lo abyecto. La casa de los Heredia se convirtió en el epicentro de un horror silencioso, un matadero de almas oculto tras el velo de la opulencia y el arte. Las cámaras subterráneas, antes olvidadas, fueron transformadas en un laberinto de celdas y salas insonorizadas, cada una diseñada para maximizar el sufrimiento de sus desafortunados músicos. Los Heredia comenzaron a cosechar su duende a gran escala. Las desapariciones en Sevilla se volvieron inquietantemente frecuentes, pero siempre afectaban a los más vulnerables, a los que nadie echaría de menos: mendigos, huérfanos sin familia, moriscos y gitanos desamparados, marineros sin arraigo, incluso algunos artesanos endeudados. Eran presas fáciles, fantasmas en una ciudad que solo veía lo que quería ver. Se les conducía a los sótanos de los Heredia, donde, mediante torturas psicológicas refinadas, privación de sueño y alimento, y el uso del cristal amplificador, se les despojaba de toda esperanza, se les empujaba al abismo de la desesperación más pura. Sus lamentos, sus quejidos, sus lágrimas, no eran solo el producto del dolor, sino la esencia misma que el duende se complacía en devorar, una energía psíquica que alimentaba la criatura, y a su vez infundía en el flamenco de los Heredia una intensidad inigualable. Las veladas en el palacio se hicieron famosas, no solo en Sevilla, sino en toda Europa. La gente viajaba kilómetros para experimentar el duende de los Heredia, esa profunda tristeza que, paradójicamente, purificaba el alma. Los asistentes lloraban sin control, sentían el peso de todas las penas del mundo, pero salían con una extraña sensación de ligereza, como si la criatura hubiera absorbido también una parte de su propia angustia, dejándolos momentáneamente vacíos, pero eufóricos por la experiencia. Los propios artistas que los Heredia contrataban para sus espectáculos públicos, aunque no conocían la fuente del horror, se veían afectados. Sus voces se volvían más roncas, sus miradas más perdidas, sus cuerpos más delgados, como si la cercanía con el duende les consumiera la vida. Muchos se enfermaban y morían jóvenes, sus últimas actuaciones marcadas por una intensidad sobrenatural. En las tabernas de Triana, en los mentideros de la alfalfa, los murmullos se extendían como la pólvora. El duende de los Heredia está maldito. No es de este mundo. Sacrifican algo para conseguirlo.
Se hablaba de sombras que danzaban en las ventanas de su palacio en las noches sin luna, de aullidos ahogados que se filtraban desde las profundidades, de un olor a moho y a pena rancia que a veces se sentía en las proximidades de su mansión. Los Heredia se volvían más ricos, más poderosos, pero también más pálidos, con los ojos hundidos, como si la oscuridad que cultivaban los estuviera consumiendo lentamente desde dentro. La sombra del lamento del Guadalquivir crecía, alimentada por las vidas truncadas y las almas vacías, y Sevilla, ajena en su mayor parte, seguía danzando sobre un abismo de horror silencioso. Los rumores, por tenues que fueran, no pasaron desapercibidos para todos. En una ciudad donde el poder de la Inquisición era absoluto y la moralidad un estandarte, las anomalías eran observadas. Fue el arzobispo de Sevilla quien, inquieto por las inusuales concentraciones de luto y la creciente tasa de desapariciones de gente de poca monta en los arrabales, decidió enviar a alguien de su confianza, un hombre de mente aguda y corazón firme, Fray Alonso de Guzmán. Fray Alonso no era un inquisidor al uso, no era un fanático del fuego y la tortura, sino un erudito jesuita, graduado de Salamanca y versado en teología, filosofía y, lo que era más relevante para este caso, en la historia de las supersticiones y los cultos arcanos. Era un hombre de razón en una era de fe, escéptico ante las habladurías populares, pero siempre abierto a la posibilidad de que la maldad humana pudiera disfrazarse de innumerables formas. Su misión oficial era discreta: investigar el bienestar espiritual de los pobres de la ciudad y las posibles causas de la agitación social. Su verdadera tarea, sin embargo, era indagar en las sombras que rodeaban a la casa de los Heredia, cuyo duende sobrenatural ya era tema de acalorados debates en los círculos eclesiásticos. Se le había encomendado la tarea de discernir si las actuaciones de los Heredia eran producto de un arte sublime, de un engaño elaborado, o si había algo más oscuro, algo herético, o, lo que era peor, algo que desafiaba las leyes divinas y naturales. Fray Alonso se instaló en un modesto convento cerca de la catedral y desde allí comenzó su metódico trabajo. Pasaba horas en los archivos parroquiales, cotejando nacimientos con defunciones, buscando patrones en las ausencias. Visitaba los barrios más humildes, escuchando las quejas de las lavanderas, las confesiones de los taberneros, las historias de las viejas que recordaban los años de la peste y las sombras que entonces parecían deambular por las calles. Su presencia era discreta, su tono afable, lo que le permitía ganarse la confianza de aquellos que normalmente huirían de un clérigo. No se dejó llevar por las leyendas urbanas, pero sí notó la recurrencia de ciertas narrativas, el olor a pena cerca del Palacio Heredia, el agotamiento extremo de los artistas que trabajaban para ellos, y la extraña naturaleza de las desapariciones, que no eran ni robos ni crímenes pasionales, sino desvanecimientos sin rastro, como si las personas se hubieran disuelto en el aire. La casa de los Heredia, con su impecable fachada y sus renombradas veladas flamencas, era un enigma que su mente racional se negaba a aceptar como un simple asunto de arte. Sentía que bajo el brillo de su fama, algo oscuro, algo monstruoso, estaba gestándose, una verdad que amenazaba con desvelar la fragilidad de la propia realidad. El camino de Fray Alonso hacia la verdad fue lento y arduo, pavimentado con sospechas y negaciones. Su primera aproximación a los Heredia fue asistiendo a una de sus afamadas veladas. La experiencia fue sobrecogedora. Un cantaor, de voz cavernosa y mirada ausente, entonó un quejío tan desolador que Fray Alonso sintió una opresión en el pecho, una punzada de dolor colectivo que le arrancó una lágrima.
El público lloraba abiertamente, se abrazaba, liberaba sus propias penas en una catarsis pública. Pero Fray Alonso, a diferencia de los demás, no sintió alivio. En lo más profundo de su ser, percibió algo frío, una presencia hambrienta, una sutil, casi imperceptible, succión de la vitalidad emocional. Era como si la tristeza que los demás liberaban no se disipara, sino que fuera recolectada, concentrada, alimentando algo invisible. Era una sensación que le heló la sangre. Tras esa noche, su investigación se tornó más intensa. Utilizó sus contactos en la Universidad de Sevilla para acceder a textos esotéricos, a mapas antiguos de la ciudad que mostraban pasadizos y túneles subterráneos, a la historia oculta de la colina donde se asentaba el Palacio Heredia, un lugar donde, según las leyendas, se habían realizado ritos paganos en tiempos prerromanos y se habían escondido comunidades judías y moriscas. Los archivos parroquiales confirmaron sus peores temores. Un número anormalmente alto de desapariciones inexplicables se concentraban en los barrios marginales cercanos al Palacio de los Heredia, y casi todas coincidían con los periodos de las más célebres actuaciones flamencas de la familia. La pieza clave, sin embargo, llegó de un antiguo sirviente de los Heredia, un anciano llamado Lázaro, quien, en su lecho de muerte y consumido por la culpa, le susurró a Fray Alonso detalles fragmentados de los cuartos de abajo, del llanto que no era humano, y de las ánimas que daban duende. Guiado por las pistas de Lázaro y utilizando un conocimiento rudimentario de las antiguas arquitecturas de Sevilla, Fray Alonso localizó una entrada secreta en el muro del jardín trasero de los Heredia, oculta tras una espesa hiedra. El pasadizo, estrecho y polvoriento, descendía en espiral hacia las profundidades de la tierra, llevando a una serie de cámaras excavadas en la roca, algunas de origen romano, otras árabes, y las más recientes, de factura moderna, insonorizadas y selladas con pesadas puertas de hierro. El aire era denso, cargado con el olor de la humedad, del encierro, y lo que era más terrible, de una pena concentrada, casi palpable. En el centro de la cámara principal, iluminada por una lámpara de aceite, Fray Alonso encontró la atrocidad. No eran calabozos comunes, eran salas de cultivo. Había extraños dispositivos de madera y metal, semejantes a antiguos instrumentos de tortura, pero diseñados para inducir la desesperación sin dejar marcas visibles. En un atril, un libro de tapas de piel humana, abierto en una página con dibujos de formas etéreas y glifos arcanos. Y allí, en el centro, el cristal oscuro que Joaquín de la Cruz encontraría siglos después, pulsando débilmente con una luz rojiza. Pero la revelación final fue el horror. En una celda lateral, aún con vida, un hombre y una mujer, demacrados hasta la extenuación, sus miradas vacías, sus cuerpos apenas esqueléticos, suplicaban en silencio, susurrando quejidos incoherentes, sus almas quebradas. Fray Alonso comprendió. El duende no era un espíritu ni una musa. Era un parásito cósmico, una criatura de otra dimensión que se alimentaba de la esencia de la desesperación humana, de la energía psíquica del lamento puro. Los Heredia no invocaban el duende, lo criaban, lo cultivaban, lo cosechaban, utilizando a seres humanos como ganado, vaciándolos de su humanidad para extraer la más potente de las esencias. El flamenco de los Heredia no era un arte sublime. Era el canto de muerte de almas consumidas, una melodía forjada en la fragua del infierno. La noche en que Fray Alonso descubrió la verdad, la casa de los Heredia se preparaba para su más grande cosecha. Era la víspera de la Semana Santa, y don Rodrigo había anunciado una actuación de El Lamento Profundo, que, prometía, elevaría las almas a las cumbres de la pena y la purificación.
Fray Alonso sabía que no podía esperar. Regresó a las cámaras secretas en el momento álgido del ritual. El aire en la cámara principal vibraba con una tensión insoportable. En el centro, un cantaor, con el rostro transfigurado por el horror y el sufrimiento, entonaba un quejío tan penetrante que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. Don Rodrigo Heredia, con el cristal oscuro en la mano, un aura de poder siniestro envolviéndolo, dirigía la energía, canalizándola hacia una forma nebulosa y pulsante que se había materializado en el aire. El duende en su forma más pura y concentrada, un vacío sediento que absorbía la luz y el sonido. A su alrededor, los miembros de la familia Heredia, con ojos febriles, participaban en el rito, sumidos en una especie de trance oscuro. Fray Alonso, con el crucifijo en una mano y la otra aferrada a un fragmento de un pergamino encontrado en la cámara, donde se describía cómo disipar la esencia de la pena robada, irrumpió en la escena. ¡Blasfemos! ¡Monstruos! Component placement, gritó, su voz retumbando en el espacio confinado. La sorpresa hizo que don Rodrigo desviara su concentración por un instante. Fue suficiente. Fray Alonso arrojó el fragmento de pergamino, ardiendo al fuego de un brasero cercano, y con una fuerza sobrehumana, golpeó el cristal oscuro que don Rodrigo sostenía. El cristal, la pieza central de la canalización, se hizo añicos con un sonido que no era de cristal rompiéndose, sino de un aullido de agonía primordial. La reacción fue inmediata y catastrófica. La entidad, el duende que se había estado alimentando, privada de su ancla y descontrolada, estalló. No fue una explosión de fuego o sonido, sino una implosión de pura desesperación. El espacio se retorció. Sombras con garras invisibles arañaron el aire. Los lamentos de las almas que habían sido consumidas durante siglos, los gritos de aquellos que aún languidecían en las celdas, resonaron en una cacofonía ensordecedora, materializándose en un torbellino de formas espectrales que se lanzaron sobre los Heredia. Don Rodrigo, con una expresión de horror absoluto en su rostro, intentó recuperar el control, pero la criatura que había cultivado se volvió contra su amo. Fue consumido en un instante. Su cuerpo pareció marchitarse y disolverse en el aire, absorbido por el vórtice de angustia que había desatado. Los demás miembros de la familia cayeron como moscas, arrastrados por las sombras, sus gritos silenciados por la vorágine de pena. La cámara comenzó a colapsar, las paredes agrietándose como si al mismo tiempo se estuviera desintegrando. Fray Alonso, apenas consciente, sintió como una fuerza invisible lo arrastraba hacia la salida, mientras el infierno se desataba a sus espaldas. El duende, ya sin ancla, sin control, se estaba dispersando, pero no sin antes reclamar a sus creadores. El amanecer siguiente trajo el caos a Sevilla. Una serie de temblores inexplicables sacudieron la ciudad, concentrados misteriosamente en el barrio de San Vicente. Cuando el sol finalmente se elevó, reveló una visión desoladora. La majestuosa casa de los Heredia, otrora símbolo de opulencia, estaba reducida a escombros humeantes, como si un rayo divino la hubiera pulverizado. No había supervivientes. La versión oficial, rápidamente difundida por las autoridades eclesiásticas y civiles, fue un desafortunado accidente estructural provocado por fallas geológicas recientes, seguido de un incendio que consumió lo que quedaba. Nadie mencionó las desapariciones, los lamentos sobrenaturales, ni la extraña ausencia de cuerpos entre las ruinas. Fray Alonso de Guzmán, traumatizado y al borde de la locura, fue encontrado deambulando por las calles cercanas, su mente un torbellino de horrores inefables. Sus superiores, alarmados por sus incoherentes relatos de duendes devoradores de almas y familias cultoras de la pena, optaron por una solución drástica. No podían permitir que tal historia,
que desafiaba la teología y la razón, se extendiera. Sus escritos, sus pruebas, todo lo que había recolectado, fue confiscado y sellado en los archivos más secretos del arzobispado, clasificado como delirio herético y blasfemo. A Fray Alonso se le confinó en un monasterio remoto en las montañas, bajo estricta vigilancia, donde pasó el resto de sus días en oración y penitencia, suplicando el perdón divino por las atrocidades que había presenciado y la verdad que se le obligaba a ocultar. La orden jesuita, siempre pragmática, se aseguró de que su reputación como erudito permaneciera intacta, mientras que su desvarío se atribuyó a una grave enfermedad del alma. El solar de los Heredia fue declarado terreno maldito por el pueblo, un lugar que nadie quería habitar. La Iglesia, con el pretexto de purificar el lugar, construyó sobre las ruinas una pequeña capilla votiva, dedicada a la Virgen de las Angustias, un símbolo irónico que velaba sobre el abismo de pena que había allí. El palo de El Lamento Profundo desapareció de la memoria colectiva del flamenco. Sus melodías, si alguna vez fueron registradas, se perdieron o fueron deliberadamente destruidas. Se convirtió en una leyenda susurrada, una advertencia para los artistas que buscaban el duende más allá de los límites de lo humano. El horror de los Heredia fue enterrado bajo capas de piedra y silencio, un secreto oscuro que Sevilla, con sus procesiones, sus bulerías y su fe inquebrantable, prefirió olvidar. Pero los secretos, sobre todo los que huelen a pena y a sangre, rara vez permanecen sepultados para siempre. Y los lamentos del Guadalquivir, aunque silenciados por un tiempo, siempre encuentran una forma de regresar. Volvamos ahora al presente, a la Sevilla contemporánea, esa ciudad donde los ecos del pasado aún resuenan bajo los rascacielos y las autopistas. Joaquín de la Cruz, nuestro bailaor obsesivo, ha logrado su objetivo. Tras semanas de ensayos extenuantes, alimentado por una fuerza inexplicable que no sabe si es inspiración o algo más oscuro, ha perfeccionado El Lamento Profundo. Su primera presentación pública fue en el centenario Teatro Lope de Vega, una noche que prometía ser histórica. La sala, abarrotada de críticos, puristas del flamenco y curiosos, contenía la respiración. Joaquín salió al escenario, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. Al primer rasgueo de la guitarra, una nota disonante que parecía surgir de un eco ancestral, el silencio se hizo absoluto. Sus pies, sus brazos, su voz se unieron en una danza de una pena tan pura, tan concentrada, que el aire en el teatro se hizo denso, pesado, cargado de una tristeza palpable. Las lágrimas brotaron sin control de los ojos de la audiencia. Sentían una desolación profunda, una angustia que no era suya, pero que les consumía el alma. Era la catarsis definitiva, la purificación a través del dolor. Algunos críticos hablaron de una experiencia casi mística, otros de una perturbación emocional sin precedentes. Joaquín, en la cúspide de su triunfo, se sentía eufórico, pero también extrañamente vacío. Se miró en un espejo en su camerino después del espectáculo, y por un microsegundo vio algo que le heló la sangre. No era su propio reflejo lo que le devolvía la mirada, sino un rostro demacrado, antiguo, con ojos hundidos y una expresión de fría ambición, perturbadoramente similar a la descripción de don Rodrigo Heredia que había leído en los fragmentos del diario. Sintió un frío en su alma, como si algo le hubiera sido arrebatado, una vitalidad esencial que ahora ardía en el duende que había desatado. El público, al salir del teatro, se sentía extraño. Ligeros, sí, pero también con una extraña melancolía que se negaba a disiparse. Unos días después, en los periódicos locales,
comenzaron a aparecer notas sobre un aumento inusual en los casos de depresión y una sutil, casi imperceptible, oleada de suicidios en los barrios de Triana y El Arenal, concentrados de forma anómala entre aquellos que habían asistido al estreno de El Lamento Profundo. El duende no había sido destruido, mis queridos amigos. Solo se había dispersado, debilitado, y ahora, gracias a Joaquín de la Cruz y su búsqueda del arte puro, había encontrado un nuevo conducto, un nuevo ritual, una nueva fuente de sustento. El diario que encontró no era un descubrimiento casual, era una semilla, una invitación plantada por los Heredia, esperando al alma obsesiva que, sin saberlo, completaría su macabra obra. Y así, en la Sevilla de hoy, la música y el dolor se fusionan de nuevo, no como metáfora, sino como un pacto oscuro, un eco del lamento del Guadalquivir que ha vuelto a la vida, alimentándose de la tristeza de aquellos que buscan purificación en el arte, y que, sin saberlo, ofrecen sus almas al parásito milenario. El ciclo de la pena ha comenzado de nuevo, y así, mis queridos amigos, vemos que las sombras del pasado nunca se disipan del todo. La historia de los Heredia y el lamento del Guadalquivir nos recuerda que lo que consideramos arte sublime, la expresión más pura del alma humana, puede, en las manos equivocadas, convertirse en el catalizador de un horror indescriptible. Que el duende, esa fuerza inasible que nos conmueve hasta las lágrimas, a veces oculta una verdad mucho más siniestra de lo que la poesía nos permite imaginar. El mundo es frágil, su velo entre lo conocido y lo arcano es más fino de lo que nos atrevemos a creer, y las antiguas verdades, por muy enterradas que estén, siempre hallan el camino de regreso, a menudo cuando menos las esperamos, a través de la obsesión de un artista, el hallazgo de un diario olvidado, o el eco de un lamento ancestral. ¿Creéis, acaso, que esta historia es única? ¿Cuántos otros horrores se ocultan tras las leyendas y los mitos de nuestro folclore, esperando ser desenterrados por mentes curiosas o ambiciosas? La historia de la humanidad está plagada de secretos, de pactos inconfesables, de criaturas que se alimentan de nuestra miseria o de nuestra alegría. Quizás el verdadero terror no está en lo que no vemos, sino en lo que elegimos ignorar, en las verdades que preferimos adornar con la belleza del arte. No olvides dar me gusta a este video si te atreviste a viajar con nosotros a las profundidades de este lamento ancestral. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas inmersiones en lo oculto y comparte este relato con aquellos que, como tú, se atreven a mirar más allá de la superficie de lo real. Y, por supuesto, deja tu comentario abajo. Dime, ¿qué otras verdades ocultas crees que danzan en las sombras de nuestra historia? ¿Qué leyendas, qué mitos esconden un horror más profundo de lo que imaginamos? Recuerda que tu comentario es tu boleto para participar en el sorteo de la peineta flamenca. Que vuestra curiosidad no los abandone, y que el duende, sea cual sea su verdadera naturaleza, no los encuentre en la oscuridad. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.